muy linda acá en Galieta, un lugar que no sabíamos su existencia. De hecho, en el mapa hay que ampliar bastante para encontrarlo, y ahora que llegamos sabemos que también el acceso es un poco complicado, mucha arena, complicó muchísimo incluso a los vehículos para ingresar. No es un lugar muy turístico, sino de gente local que tiene sus casas de verano y demás. No hemos visto residencias para alquiler, seguramente las hay. Y ahora yendo a despedir a nuestros amigos Nacho y Julián, los guardavidas, que nos recomendaron ese lugar hermoso, muy tranquilo, fresco a la noche. La verdad que hizo mucho frío, pero nada que una bolsa de dormir no pueda resguardar. Así que nada, a despedirnos. Esta es la playa norte, donde están los muchachos, y ayer vivimos un atardecer en la playa sur, hermoso. La verdad que una villa, pueblo, no sé cómo le llaman, muy agradable. Está dura la arena. Bueno, acá se puso mínimamente más firme, pero después ya está lleno de arena nuevamente. Toda esta área está lleno de dunas. El acceso y las playas están permitidos, pero en sí es un área de preservación, y según nos decían, todas las construcciones que están no debieran estar, todas están siendo objeto de una acción civil porque no debieran haberse construido. Así que bueno, veremos en unos años qué pasa. Mientras tanto, lo que es la playa y el acceso son libres, y mientras tanto seguimos empujando en medio de este arenal que parece un polvo. Por eso se entiende el acceso que hay. Es un poco inaccesible. De hecho, allá tenemos una camioneta que está encajada en la arena, y allá hay una máquina que trabajando, que según nos dijeron son las que los vecinos pagan el servicio para liberar un poco el camino y que sea accesible para el turismo y puedan acceder ellos mismos. Mirá cómo está el de la camioneta. Ay, Dios. Bueno, ahora vamos a acercarnos a ver si... Con un poco de esfuerzo nosotros pasamos. No. Me duele el brazo, te digo, ya de levantarlo ahí. Qué suerte, solo el brazo. El brazo es lo que hace más fuerza, más que la olla. Parejó nomás.
Hace miles de años, inclusive miles de años antes de nuestra era, estas tierras, esta región era habitada por lo que muchos llaman el hombre sambaquí o los sambaqueiros en relación a esto, los sambaquíes, porque fueron ellos los que comenzaron a producirlos, vamos a decir de alguna manera. ¿Qué son los sambaquíes? Son concheros. En todo el mundo se encuentran concheros, que son estos montículos. Aquí se les llama sambaquíes, que proviene del tupí, que significa justamente montón de conchas. En toda la costa de Brasil se pueden encontrar, pero en Santa Catarina es donde hay más, y particularmente este es considerado el más grande del mundo. Hay algunos que dicen que es el segundo más grande del mundo de acuerdo a ciertos centímetros, pero vamos a considerar que es el más grande aquí en Garopaba do Sul. Y como ven, justamente como lo dice la palabra, está lleno de conchas, y este se considera que desde la que comenzó digamos, lo primero que tiraron fue hace 4000 años y llegó hasta la altura que tiene. En su momento tenía 30 metros, 2000 años después, o es decir, que hay 2000 años de acumulación. Hoy en día, con la erosión y un montón de otras cuestiones, está en 24 metros. Pero debajo de todo esto, además de conchas, se pueden encontrar huesos de pescados, restos humanos, también artefactos para la pesca, artesanías y distintas cosas que a lo largo de los años las personas que habitaron este lugar fueron acumulando. Son pasadas las 6 de la tarde, yo ya me siento bastante cansada. Fueron muchas horas de pedaleo hoy. ¿Estás cansado? Así que ya es hora de ponerse a buscar con la mirada algún lugar donde poner la carpa, o si tenemos suerte, donde colgar las hamacas. Empleados dijeron que nos podemos quedar, pero acá los que tienen la última palabra son ellos. Creo que están felices que estemos acá, entonces nos dieron el visto bueno para acá, Un espacio espectacular detrás de un posto, el posto Simón. Y esos son los perros de la bojacharía. Sí, en teoría tendrían que estar cuidando, pero son... Ponerle. Se hicieron los malos cuando llegamos y 2 minutos después estaban pidiendo caricias. Bueno, ahí ya se desconocieron. ¿Sabes lo que hay que darle después, no? Porque esto sí, no es gratis. Hay que compartirle el pancito.
bebés. Hola, bebé. Están contentos. Una tarde diferente a la de ayer, un paisaje totalmente diferente. Lo importante es que tenemos un lugar donde dormir. Hoy vamos a hacerlo escuchando los camiones pasar por la 101. Ayer fue escuchando las olas del mar. Así son las cosas viajando en bicicleta, cada noche algo distinto. Lo importante, como digo, que tenemos un lindo lugar, porque realmente es muy lindo, muy cerca de la ruta, pero a su vez la estación tiene este estacionamiento con espacios verdes, así que está ideal para poner la carpa. Sí, hoy va a salir la carpa, no hay lugar donde poner las hamacas para hacer más rápido mañana. Lo que sí, y al igual que ayer, con la sorpresa de conocer a estos argentinos, hoy hablamos con Marilú y su esposo. Ellos nos siguen en el canal de YouTube. Hace unos días atrás nos habían escrito para saber dónde estábamos. Como bien saben, siempre vamos atrasados. Ellos pensaban que estábamos mucho más al norte. Le dijimos en Santa Catarina y nos dijo que ella vive en Santa Catarina y en São João do Sul, y nosotros le dijimos estamos mañana por allá. Entonces mañana vamos a estar conociéndolos personalmente. Sorpresas del camino, estamos felices. Mañana vamos a seguir por la 101. La idea es ir por las interplayas, pero la verdad que estamos yendo mucho más rápido por la 101, más ahora que sabemos que esta familia nos espera, mucho más ansiosos, así que mañana vamos a repetir esta ruta para luego sí tomar las rutas que van por las playas mucho más tranquilo. Salimos de la 101, no es que nos alejamos mucho, sino que estamos yendo por la marginal, lateral o colectora para nosotros. Resulta que acá hay muchas salidas, desvíos, es una zona bastante poblada, hay industrias, facendas, entonces la marginal es muy extensa, cosa que nos conviene para no entrar y salir a cada rato. La 101 venía bien, la banquina amplia,
limpia, que es un aspecto que siempre tenemos en cuenta. Pero si hay algo que es peligroso, son las constantes salidas hacia la derecha, y nosotros quedamos muy expuestos. Mucha gente directamente no pone los direccionales o el guiñe o guiñada, entonces a veces quedamos regalados pedaleando en el medio y se pone peligroso, entonces preferimos ir por acá. Es verdad que acá es mucho más tranquilo. Peligroso fue la 101 de Curitiba hasta Florianópolis, unas salidas muy veloces con curvas. Eran momentos tensos, pero bueno, acá tenemos más de 25 kilómetros de marginal, casi hasta el acceso a São João do Sul, donde Marilu y su esposo. Entonces, muy tranquilos. De hecho, vamos mejorando el promedio, así que todo eso hace que sea una mañana muy tranquila para pedalear. Encontraron nuestros anfitriones. Sí, Mari y Marilu nos estaban esperando acá en una intersección, nos agarraron desprevenidos. Bueno, ahora van adelante mostrándonos el camino. Se siente la presión, ¿no? Como te están escoltando. Ni hablar. Y se viento de frente, pero bueno, acá ya el viento no nos está pegando tanto, ¿no? Justo se levantó el viento sur, decían que para el mediodía. Ay, Dios, estoy cansada. Que me tienen los cigarros demasiado.
clima, la lluvia no nos están dando mucha chance de ver a nuestros alrededores, pero aquí podemos tener una noción más acabada de lo que son los cañones, porque Praia Grande es conocida como la ciudad de los cañones, y aquí enfrente cada pila de piedras representa las sierras y los ríos que van formando los cañones a través de ellas. Hay un montón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cañones, 7 ríos y la parte de la Praia Grande. Sin mucho descanso ni demora salimos a conocer con nuestros anfitriones, con Marilú y Mario, previamente con un almuerzo espectacular. Gracias también por eso. A nosotros siempre. Es un gusto recibirlos acá y que vuelvan. Siempre. Eso seguro. Y como les decíamos, con tonada rioplatense, porque los dos, como vivieron en la frontera con Uruguay, adquirieron, no solo saben hablar español, sino que adquirieron la tonada. Pero tienen una tonada hermosa, la verdad que es rara. No sé si son uruguayos, argentinos, brasileños, pero lo que es seguro que son excelentes personas. Es una mezcla. Una mezcla, disfrutando de su compañía. Y bueno, ahora estamos en Praia Grande. Praia Grande. Claro, bueno, en realidad este es el río, y cuando los tropeiros comenzaron a llegar y se encontraron con grandes orillas de piedras, le llamaron Praia Grande. Decíamos, tal vez hubiese sido bueno llamarlo Praia de Piedra. Exacto. Pero es el río Mambipura. Sí, como hablamos... Mampituba. Bueno, algo parecido. Como hablamos con ellos, lo que habrá sido cuando venían los tropeiros bajando de la sierra y encontrarse con ríos con muchísimas piedras y caudalosos, y igual los pasaban, y sí, para ellos habrá sido un gran río con una gran playa. Pero eso demuestra la gran diversidad que tiene Santa Catarina. Por acá está muy cerca la playa, y acá tenemos, ahora no se ve mucho porque está lloviendo, pero hermosos cañones. Ríos. Un estado muy diverso. Acá está Mampituba, que es la ciudad del Rio Grande do Sul. Ahí está. Claro, acá está la frontera. El otro lado ya está el Rio Grande do Sul. Hay una variedad, estado. O sea, el que viene a Santa Catarina no se va a aburrir nunca. No se va a aburrir, es verdad. Apaga o carro, não importa. Vamos para o Rio Grande do Sul. Vamos. Aí, terra gaúcha. Los últimos días de ruta conocimos mucha gente que nos preguntó cuál es nuestra idea hacia el sur, qué ruta vamos a tomar, y les dijimos a todos que la idea era tomar la Interpraias para conocer algunas de las playas de Río Grande do Sul, pero todos coincidieron en que no era buena idea por la época del año. Según ellos, según nos explicaban, fin de año y principio de año se llena de gente de Porto Alegre y de la región que viene justamente a pasar estas fechas, a disfrutar, algunos a iniciar ya sus vacaciones, y se pone un poco caótico, y según nos explicaban, en algunos tramos tal vez se ponga peligroso o lento, pero todos coincidieron en que no era buena idea para que vengamos en bicicleta, así que nos disuadieron de hacerlo, y seguramente seguiremos por la ruta principal, por lo menos hasta alguna zona donde se ponga más tranquila toda esta zona de playas. Pero igualmente Mario y Marilú dijeron, vamos a ir a ver qué tan caótico está ahora que está empezando a llegar la gente, y en cualquier caso para que conozcamos si es que decidimos efectivamente no venir por acá.
todavía no llegó toda la gente, ya es un caos. Las playas desde acá se pueden ver, están llenas de gente. Y la segunda cosa que podemos confirmar es que Río Grande do Sul también tiene playas hermosas. Si no, miren. No entra una sombrilla acá. Imagínate lo que va a ser el 1 de enero esto, el 31 de diciembre. Mampituba Sur. Este es el río Mampituba, otra vez me equivoqué. Río que conocimos ayer en Praia Grande, ahí muy cerquita de los cañones. Esta es la desembocadura. Y hace de divisa. Hace de divisa entre los dos estados. Río Grande do Sul y Santa Catarina. De hecho, de aquel lado es Torres y donde estamos nosotros es Paso de Torres, que es Santa Catarina. Estamos yendo y viniendo y donde nos estamos quedando es justamente Santa Catarina, pero ahí en el límite. Mañana vamos a estar pasando por la ruta este río y estamos ingresando a Río Grande do Sul, ahí, el último estado nuestro, por lo menos en este paso por Brasil. Ahí ya sí, definitivamente, sin decir? volver, se cree. Hermoso está. Vamos, dale. Tú puedes. No, me va a agarrar contigo. No, pero no se mueve de la forma que a vos te... Se bambolea nomás, pero no. Esto siempre es un desafío para Karen. Dale, que te nos faltan 500 metros. Acá. Se volvió.